Buenas tardes, buenas tardes. Hoy tenemos nuevo colaborador, Vita Medicina Reproductiva. Y antes de que se conecte Enrique Olaya, que es el director del laboratorio, os voy a decir, bueno, no, se lo voy a decir a él también, lo bien que me han hablado de esta persona, pero ya no solamente sus colegas, sino que los pacientes que me habéis enviado un montón de mensajes, que gracias a Enrique vuestros niños están ya en casa, que la atención ha sido maravillosa. Bueno, mientras Enrique se conecta, al ser un nuevo colaborador, os voy a leer qué ventajas tenéis en Vita Medicina Reproductiva. Luego os dejaré todos los enlaces y todo, ¿vale? Por ir de parte de Hello. Ojo, ¿eh? Primera consulta informativa gratuita. Consulta de resultados gratuita si se contrata el tratamiento. 10% de descuento en tratamientos de reproducción asistida. Y aquí sí que lo vais a flipar. Apoyo nutricional y psicológico de la mano de Vita Medicina Reproductiva. ¿Cómo te quedas? Bueno, vamos allá. Voy a ver si se ha unido por aquí Enrique. Y si no, de momento no lo veo. Vamos a ver por aquí. Tampoco, le voy a mandar un WhatsApp, que estamos ahí, porque ha habido unos pequeños problemas de conexión, como ya habéis visto. Hemos empezado 6 minutos más tarde, pero no pasa nada. Bueno, está por aquí. Qué guapa estás hoy, Marian, pues que de la peluquería. Bueno, mientras se siguen conectando, os voy a leer un poco. Ya os digo, al ser nuevo colaborador me parece súper interesante que conozcáis un poco a este grupo, ¿de acuerdo? Y os cuento lo siguiente. Es que me he hecho aquí como un guión porque no quiero que se me olvide nada. Porque el tema que vamos a tratar hoy, que es una visita al laboratorio que se hace en laboratorio, nos han llegado preguntas muy interesantes, ¿de acuerdo? Y os animo a que cualquier pregunta que le queráis hacer a él, que es embriólogo, por favor, esta es vuestra oportunidad. Vale. Dice, Vita cuenta con el equipo de profesionales de IMED Hospitales que brindan una atención integral, esto me ha encantado, a nuestros pacientes, ofreciéndoles el acceso a una cartera de especialistas de primer nivel. Sigo. Se trata de otra de las ventajas de encontrarnos ubicados dentro del funcionamiento y la dinámica de entornos hospitalarios consolidados y de gran envergadura como son IMED Levante, IMED Elche, ir anotando, IMED Gandía e IMED Alcoy. Vale, esta es una nueva unidad, bueno, una nueva unidad no, que ya lleva tiempo, como otros hospitales que tienen una unidad de reproducción asistida dentro del hospital. ¿Esto qué implica? Que si, ahora se me ha olvidado, que si en algún momento necesitáis ayuda de otro tipo, aquí ya lo han puesto, nutricional y psicológica, estáis dentro del hospital. Esto me ha encantado. Y bueno, luego os tengo que decir, voy a unirles ya. Que en las reuniones previas, ya sabéis que antes de colaborar con nadie, tenemos una serie de reuniones. Y bueno, un equipazo, Lorenzo Serra a la cabeza, que más amable y empático no puede ser. Hola, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Problemas técnicos. No pasa nada. Es que siempre, mira, peor podría ser que ha habido directos que no los hemos podido hacer porque Instagram no nos ha dejado invitar. Oye, te veo con un fondo muy chulo, muy azul, grupo de apoyo Hello, muy corporativo. Bueno, me alegro de que os Qué guste. detalle. Oye, no sé si lo has escuchado, cuando, bueno, nosotros nos hemos conocido en las reuniones previas que hemos tenido antes de empezar la colaboración, pero te quiero decir que desde que anuncié que iba a hacer un directo contigo, nos han llegado un montón de mensajes súper emocionantes de pacientes que gracias a ti tienen a día de hoy a sus bebés en casa. Esto no quiere decir que seguramente que hoy hablaremos de eso también, de la parte en la que no se consigue, pero me han dicho, por favor, Marian, transmítele a Enrique lo bien acompañados que estuvimos durante el proceso. Y yo te lo tengo que transmitir y te doy las gracias por ser como eres. Gracias. Pues muchas gracias, me hace que me ponga rojo, Jolín. Nada, Me nada. alegro, me alegro mucho de verdad de poder haber ayudado a esta gente y bueno, ahora si quieres comentamos un poco cómo lo solemos hacer y nada, oye,
pues es mi máximo orgullo conseguir que gente pueda hablar de sí, o de mi trabajo, de la unidad. Pues bueno, para eso trabajamos todos los días y sinceramente es muy orgulloso. Pues mira, no solamente los pacientes, porque especialistas también, o sea, colegas tuyos me han hablado súper, súper bien. Mira, siempre que hacemos el directo por primera vez con alguien, les cae esta pregunta. Esta pregunta es de examen fija, ¿vale? A ver, que me Voy preparo. allá. ¿Por qué elegiste esta especialidad? Pues te contesto que llegó un poco a mí por casualidad. Yo me dedicaba a otra cosa, soy biólogo de estudios, me dedicaba a otra cosa, estaba intentando pues buscar un poco mi situación después de salir de la carrera y trabajando como comercial, apareció, hice un gran amigo en una unidad y a través de él empecé a conocer un poco lo que era el mundo, me animó a entrar en un curso de posgrado y ahí ya me entró el gusanillo de la reproducción, vi que aquello tenía que ser mi salida, me gustaba mucho y bueno, pues ya han pasado 16 años de esto. Mira, yo cada vez que coincido con especialistas de reproducción asistida, yo te digo que todos compartís algo. Y es que esto es como, a ver cómo lo digo, como vuestra vida, es como adictivo. O sea, os volvéis un poco que hacéis de esto todo. O sea, estar en este trabajo es un poco, suena mal, pero llevarte el trabajo a casa, pensar en un caso en concreto que se complica. ¿Es así también en tu caso? Sí, absolutamente. La verdad es que aunque no quieras, hay muchos casos que te marcan, tanto para bien como para mal. Los que te van bien te vas con una sonrisa en la boca y estás pensando en ellos y bueno, porque al final nuestra especialidad es, o por lo menos por lo que tanto a mí me gusta, es porque consigo ayudar a gente, pero muchas veces lo que haces es llevarte a casa el problema de no haber conseguido ayudar a gente. Ya. Entonces, eso sí que te hace dar vueltas, sobre todo cómo puedes continuar con la ayuda o qué puedes ofrecer, porque desgraciadamente la biología nunca son uno y uno dos. Y bueno, pues esas son las cositas que te sueles llevar para casa. La verdad es que las buenas son muy buenas y te vas muy contento, pero quizá te marcan más las malas o te hacen darle más vueltas las malas. Yo creo que por naturaleza humana lo malo te suele Pero mira, machacar más. dice mucho de ti, porque el tomarte algo como el tuyo, que es yo como os veo a los especialistas, sobre todo a los embriólogos, que es como que estáis ahí en esa cuevecita que es el laboratorio que vamos a visitar hoy de esta manera virtual, pero estáis haciendo magia pura y dura. O sea, es que estáis ayudando a la vida en sus primeros pasos. Bueno, tú sales de tus estudios de embriología Ujú. y tú ahí todo feliz, ¿no? A tus inicios. Vale. ¿Cómo ha cambiado para ti el empezar como desarrollar tu carrera y luego plantarte delante de los pacientes y vivir con ellos sus historias? ¿Ha cambiado ahí algo para ti? ¿Te hemos aportado algo como pacientes? Totalmente. Mira, yo empiezo en una clínica, vengo de clínicas muy grandes en las que he cogido mucha experiencia, digamos, dentro del laboratorio. He tenido la suerte de que sean clínicas grandes en las que he podido aprender mucho de calidad, de manejo, de trabajo, de técnicas, de mucho. Pero Vita me ha dado otra cosa. Vita me ha permitido acercarme al paciente, que es algo que cuando estás en una clínica grande a veces olvidas porque tienes que estar trabajando de una manera muy constante, muy continua. Y lo contrario, Vita me ha dado lo que es acercarme, lo que es poner caras a los resultados. Y esto ha hecho que cambie mucho mi percepción y me ha ayudado a ver que a los pacientes o lo que tienes que hacer es ayudar, como decía antes, pero realmente lo que tienes que hacer es plantearles que están allí para que tú les ayudes, para que intentes dar lo máximo y ofrecerles las máximas garantías posibles, pero tienes que expresarles desde un principio o agradecen desde un principio que les pongas en todos los escenarios. Es decir, bueno, esto va a salir porque esto lo vamos a conseguir, ¿vale? Pero el camino puede tener esta piedrecita, puede tener esta otra piedrecita, puede ser que en el primero camino no vayamos bien, tengamos que recular un poquito y ir hacia otro camino.
Y eso la verdad es que sí que he aprendido con el paso del tiempo y sobre todo habiendo llegado aquí, que los pacientes lo agradecen mucho de salida. No quieren que les montes el mundo del color de rosa, que seas positivo, obviamente, pero que sí que les indiques, oye, mira, esto tiene este proceso, va a funcionar así, va a ir bien, pero tenemos estas cosas que tenemos que ir superándolas y tenemos que ir poco a poco. Entonces yo creo que con el paso del tiempo y al llegar sobre todo a esta unidad he aprendido a poder hablar con ellos y a expresarles un poco de forma directa, que antes me era más complicado, lo que ocurre y cómo ocurre. Es algo que en Vita tenéis, yo lo digo porque os conozco en ese sentido, súper honestos, transparentes, y hay una cosa que para mí es esencial, que va por encima de todo, y es lo que tú dices, acompañar al paciente, o sea, no soltarnos de la mano y sobre todo en algo que no sabes cómo va a terminar, es que no sabes ni siquiera cómo va a transcurrir, es que es súper complicado. Efectivamente, por eso, como te decía, pienso que es lo más importante es desde el principio decirles, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer. Y luego los resultados pueden ser este o este otro. Y ante esos tipos de resultados, o sea, será, hay que ser positivos y será siempre el mejor, pero si no está, pues oye, tenemos que ver de cada ciclo que podemos sacar para intentar en un otro o en una siguiente transferencia que podemos cambiar para poderte ayudar. Y entonces, eso sí, en una unidad como la nuestra, uno de nuestros mayores hándicaps es ese, el que personalizamos mucho, vamos mucho de la mano, ponemos mucha cara a números de historias que en otros tipos de sitios no puedes porque la manera de funcionar es muy distinta, sobre todo por el volumen. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos nuestro volumen, tenemos nuestro número de pacientes, importante cada vez más, pero lo que queremos es ponerles esa cara e intentar ayudarles desde el principio, pues eso, intentándolo, aunque no valga la expresión, hablándoles de tú, ¿sabes? Pues, El estar con os, ellos. os he dicho que esta clínica os iba a encantar y parece que está hablando de una clínica chiquitita, pero que no, que es un grupo hospitalario que flipas, que son IMED, o sea, que no es cualquier cosa, No. pero me encanta que clínicas tan grandes hagáis esto, o sea, de volveros familiares, es una pasada, yo creo que es el combo perfecto. Enrique, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Creo que ya lo he dicho, ayudar. O sea, me gusta mucho la ciencia por naturaleza. Me gusta mucho conocer lo que hago y con que tú dices que, o todo el mundo piensa que puede ser ciencia ficción, no es ciencia ficción, es algo muy real. Trabajar dentro del laboratorio es algo que siempre me ha gustado. El saber el porqué de las cosas y el estudiar el motivo de por qué suceden es algo que siempre me ha maravillado y en mi trabajo, pues sigue teniendo, desgraciadamente, muchos porqués que aún hay que descubrir porque nuestra ciencia es relativamente joven y quedan muchas cosas por descubrir, pero sí, eso es lo que más me llama o me gusta o sigue llamándome de mi trabajo. Estamos hablando mucho de personalizar el trato al paciente y acompañarle. Los momentos duros de malas noticias, eh, ¿cómo los vives tú? A ver, son momentos complicados, sobre todo antes de empezar a hablar con ellos. Pero como te decía antes, el haber hablado con ellos desde el principio y no haberles pintado un mundo de color de rosa, sino haberles dicho realmente lo que hay o realmente intentarles superarlo, porque cada pareja es un mundo diferente. El plantearles todas las situaciones desde el principio, cuando tienes que dar malas noticias, te ayuda. No quita que cuando quedan 5 minutos para que los pacientes entren por la puerta, estás histérico. Ya. Obviamente no son noticias que te guste dar, pero intentas darlas, además piensas muchas veces en cómo lo comento, cómo lo digo, para que sea lo menos traumático. Son momentos de mucho nerviosismo y bueno, acabas obviamente diciendo de la manera que tú crees que es mejor, pero tienes que ir como diciéndolo poco a poco, observando cómo van ellos reaccionando. ¿Vale? Ya te digo que si tienes mucho trabajo hecho de antes, te va a ayudar mucho, pero sí, no es un momento lo más agradable posible, la verdad. De todas maneras, en tu posición, fíjate, hay una chica por aquí que acaba de comentar que llevaba no sé cuántos ciclos en las... Mira, dice, yo he agotado los 3 ciclos en la seguridad social y no he visto la cara del embriólogo nunca. Si me lo cruzo en la calle ni me sonaría. Esto es increíble porque si tú estás comentando ahora esto, por ejemplo, trasladar una mala noticia, ¿vale?
que conoces perfectamente a los pacientes, que conoces su historial, pero es que los embriólogos, no estoy haciendo de menos a nadie, por favor, aquí todos sois importantes, pero es que los embriólogos conocéis un poco más cómo se va a desarrollar todo, es decir, qué expectativas de éxito o de fracaso podemos tener, ¿no? Totalmente. En nuestra unidad no es que lo tengamos estipulado, que los pacientes nos tengan que estar en contacto con nosotros. De hecho, nosotros empezamos a estar en contacto con ellos cuando realmente su ciclo llega al laboratorio. Pero en cualquier momento, durante la primera visita o durante el tratamiento o durante cualquier momento, los pacientes tienen opción de decirles al gine o decirles a los compañeros, oye, a mí me gustaría hablar con el embriólogo porque tengo dudas, porque esto que parece que es de ciencia ficción, me gustaría que me comentaran. Esa opción siempre está, o sea, siempre podemos poner la cara, siempre tal. En el momento en que ellos nos lo pidan, nosotros podemos ir a consultas, hablar con ellos, presentarnos. Me encanta. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento que ellos nos digan. Y si no, desde el momento, obviamente, que llegan al laboratorio, es cuando empezamos a hablar con ellos y muchas veces esa cierta empatía que vas mostrando mientras les vas explicando un poco cómo se va desarrollando el ciclo dentro del laboratorio, tiene su culmen en el día de la transfer. Te presentas, entonces es como que acabas poniéndote cara, pero es como alguien que ya conoces porque has estado rato hablando con ellos. Entonces es algo. Sí, que llegas a crear un vínculo que obviamente, lo que te digo, se puede crear mucho antes, por lo menos en nuestra unidad, si ellos deciden, oye, que quiero un embriólogo y que quiero hablar con ellos, quiero que me comenten qué va a ser realmente lo que van a hacer con mis gametos. Pues nosotros no va a haber ningún problema. En cualquier momento vamos a poder quedar con ellos, crear una cita cuando les venga mejor y acudir. Es que eso es genial, genial. Es que además yo soy súper fan de vuestro trabajo. Cada vez que he estado en alguna conferencia o en alguna exposición con embriólogos y os veo, digo, es que esta gente son los primeros que ven a nuestros bebés. O sea, pero totalmente. O sea, los primeros que ven sus primeros pasos, dividirse en células, es algo maravilloso. Mira, por aquí dice una chica, es que ya te digo, como este comentario que te voy a leer ahora, nos han llegado un montón, Enrique. Totalmente agradecida a Vita, a Enrique y a todo su equipo. O sea, es que es muy fuerte. En 2 días la cantidad de comentarios que hemos recibido en este sentido. O sea, chicas, parece publicidad a lo bestia, pero es que no lo es. Ya sabéis que yo no soy de ese tipo de personas. Mira, por aquí nos dice una chica, ¿en qué momento del proceso se conoce al embriólogo en persona? ¿En qué momento os presentáis? No, por norma general nosotros no solemos presentarnos a salvo que vengan a recoger una prueba o que ellos nos pidan, ¿vale? Que quieren hablar con nosotros. Nosotros nos presentamos en el momento en el que el ciclo llega al laboratorio, ese ciclo en el que nosotros llamamos por primera vez, en el que tenemos que comentar cómo fue la punción el día anterior, cuántos ovocitos han fecundado. Nosotros no nos presentamos como tal, ¿vale? Estoy comentando que lo que pueden hacer los pacientes es pedir una visita con nosotros en cualquier momento, Muy bien. ¿vale? Quizás yo antes tenía un pequeño rol diferente, no tan metido dentro del laboratorio, y la verdad es que sí que pasaba mucho más tiempo en consulta, ¿vale? Pero por suerte las cosas están yendo bien, necesito estar más tiempo en el laboratorio, hemos aumentado de plantilla, tengo más compañeros en consultas de otras disciplinas que son los que más se están esmerando y más se están poniendo la cara con los pacientes. Y entonces yo antes estaba un poquito más ahí, entonces quizás se me veía más. Pero lo repito, en nuestra unidad, en el momento en el que el paciente diga, yo quiero una primera visita, pongamos entre comillas, con un embriólogo, con Enrique, con Rafa, con Yolanda, con que somos los que estamos en el laboratorio. Con nosotros no va a haber ningún problema de reunirnos con ellos y un poco como aquí es, ¿qué quieres que te solucione o qué quieres que te explique? Porque no va a ser magia, va a ser algo que es muy biológico, muy fisiológico y por suerte tengo todas las herramientas para explicarte lo que va a ocurrir y cómo va a Qué ocurrir. bonito. Entonces, eso es lo que creo que muchas veces eso, pasar de la magia a que te expliquen algo, cómo funciona, pues es cuando la gente le entra mejor en la cabeza, lo entiende mucho mejor y un poco más se alinea contigo para ir hacia adelante. Eh, Fíjate, me parece una labor, yo creo que sabes que tienes uno de los trabajos más bonitos del universo. Vamos, Ahí de me- los más bonitos. Vale, entrando, vamos a empezar a abrir el jamón a cortarlo. ¿Qué responsabilidad tiene el laboratorio en un proceso de reproducción asistida? A ver, el proceso de reproducción asistida somos todos un equipo,
Lo Tenemos sé. que estar muy bien compenetrados. Yo sin un ginecólogo no soy nada, un ginecólogo sin mí no soy nada, pero es que ninguno de los dos somos nada si no tenemos enfermería. Y si a su vez no tenemos a la gente, los compañeros que tenemos en recepción, en administración y tal, no somos nada porque la máquina no funciona. Dentro de todo este engranaje, digamos que el laboratorio quizás es el sitio donde ocurre todo, donde se materializa todo. Cuando una paciente está en una punción o está en una estimulación, ella va viendo que sus folículos van creciendo, le van contando los doctores, los enfermeros, los compañeros cómo va creciendo todo, qué es lo que está evolucionando, pero cuando llega al laboratorio es cuando se materializa, cuando ya lo tienes allí, cuando un señor da una muestra y tienes que hacer la microinyección. Entonces, el laboratorio se puede llegar a convertir como un poquito en el corazón de lo que es todo el proceso del ciclo de reproducción. Entonces, es un poco el sitio, como te digo, donde se concreta todo, donde realmente las expectativas, la estimulación, todo empieza a coger forma hasta que llega el momento de la transferencia o de la congelación de los embriones, que es cuando realmente consigues tener algo físico, algo que realmente es lo que tienes ya para hacer una transferencia, que para mí es uno de los procesos más importantes de todo el proceso. Ahí volvemos a implicarnos nosotros para hacer la transferencia con el ginecólogo, con el compañero auxiliar o enfermero que está ayudando allí. Vuelve otra vez el equipo a ponerse en marcha para materializar eso y a partir de ahí esperar que ocurra ese... No me gusta llamarlo suerte, siempre cuando una paciente digo espero que vaya muy bien, porque, Pero jolín, después de tener tantas estos... un poco ¿Perdón? de factor suerte también hay. O sea, porque hay, bueno, suerte o llámalo, donde la reproducción asistida todavía no ha llegado ahí, Ahí, ¿no? ahí lo tienes. Por eso, quizás suerte no, pero espero que vaya genial, espero que vaya muy bien, porque como tú dices, y luego hablaremos creo un poco más de ello, en los mejores casos, por transferencia, se llega a un 65% de probabilidad de embarazo, 70% si quieres tirar muy por arriba, ¿vale? Pero como metas es, ¿qué pasa con ese 30%? Es, ¿Por qué científicamente aún no sé qué ocurre en ese 30%? ¿Por qué no puedo saberlo? ¿Qué está pasando? Si lo tengo todo controlado, todo el ambiente está controlado, el embrión está bien, ¿qué pasa ahí que yo aún no soy capaz de controlar y modular? es que me flipan los embriólogos, porque es que me flipan, porque fíjate que ha dicho una cifra alta, ¿eh? Pues no, ellos ahí en el 30 que no, no, me encanta. Claro, A ver, aquí, claro, claro. por Sí o favor, sí, tiene que ser sí o sí. quiero, yo quiero un 100. Vale, entramos al laboratorio. Yo me imagino que no puede entrar cualquiera, luego nos lo contarás. Pero ¿qué instrumental o qué aparatos o qué maquinicas, como diríamos aquí en Aragón, qué maquinicas nos vamos a encontrar en el laboratorio? A ver, nos vamos a encontrar muchas máquinas. Cada una va a hacer un proceso distinto, ¿vale? Desde máquinas que lo que van a hacer es controlar la esterilidad que yo tengo cuando estoy trabajando dentro de una cabina para que no sufran ningún tipo de contaminación, o bien cuando estoy trabajando con los gametos, o bien cuando estamos trabajando con los embriones, ese tipo de máquinas, y luego tenemos una máquina que nos va filtrando continuamente el aire que entra al laboratorio está siempre filtrado también, todo ese tipo de máquinas para conseguir que ahí dentro todo el ambiente esté controlado. A partir de ahí pasamos a máquinas que lo que nos permiten es micromanipular estas células tan pequeñas. Tenemos que tener en cuenta que un óvulo, que es mucho más grande que un espermatozoide, son 180 micras. Es como si coges un metro y lo divides entre 10 a la menos 6. Haces 1 millón de partes de esta medida. Entonces son máquinas que son muy, muy pequeñas y necesitas algo que te permita manejar eso. Cuando llegas al microinyector, obviamente, más pequeño aún, porque tienes que coger un espermatozoide que es aún más pequeño, son de entre 6 y 10 micras, y meterlo dentro de un óvulo. ¿Vale? Entonces tenemos todas esas máquinas que nos permiten eso. Y a partir de ahí, cuando lo tienes, son máquinas que nos lo que van a permitir es recrear las condiciones que necesita un embrión para crecer. De pH, de concentración de oxígeno, de oscuridad, de humedad, intentando reproducir todo lo que podemos tener en el útero. Entonces esas máquinas, durante 5 o 6 días, que es el cultivo hasta blastocisto, están controlando continuamente cómo está creciendo este embrión, qué condiciones tiene, que la temperatura sea la exacta, que no se mueva. Entonces son muchas máquinas controlando algo que tiene que ir pues casi a la décima
y bueno, luego pues se tienen sistemas que lo que te controlan es que aparte de que yo tengo todos o todos nosotros tenemos nuestros propios checkpoints cuando estás haciendo un tratamiento completo, digamos que tienes una especie de gran hermano que va por arriba comprobando que aparte de tus checkpoints, hay algo objetivo que te está diciendo, esto es correcto, esto va con esto, esta es esta señora, esto va... entonces, son muchas máquinas que acaban haciendo que todo el flujo de trabajo vaya de unas a otras y te permita, pues eso, pues que al final tengas un embrioncito bueno, bonito, para intentar una transferencia con las máximas garantías. Oye, esto, fíjate, yo en mi imaginario me imagino pues al óvulo que es un poco subidito, no sé si me entiendes. Y el Ujú. espermatozoide como que es más feliciano, que él va a lo que le mandan. ¿Es más fácil trabajar con óvulos o con espermatozoides? Pregunta, Es más fácil trabajar con espermatozoides. El óvulo, al ser una célula más grande, es más delicada. fíjate. Es mucho más delicada. Un espermatozoide, al ser una célula que casi es un núcleo con una maquinaria que le da energía y una cola para mover, esa maquinaria para mover una cola, es mucho más funcional, más fácil de trabajar, aguanta mucho más, pero por contra, cuando tienes el óvulo y tú le metes dentro el espermatozoide, el óvulo tiene una maquinaria muchísimo mayor que puede hacer muchísimas más cosas que lo que puede hacer un espermatozoide. Un espermatozoide es un vehículo para transportar un núcleo, un ADN. Ya está. A partir de ahí, el resto del trabajo lo hace el óvulo, hasta que se pone en marcha la maquinaria del embrión en el día 3. Pero todo eso, por eso es más grande, porque tiene una maquinaria infinitamente mayor. Es más complejo. Es Pues más- no, no me lo imaginaba yo mal. El óvulo es como, perdona, ¿quién eres tú? Sí, aquí estoy. Claro. Y el espermatozoide es un poco en plan de hola, Oli, amigo. Aquí estoy, Vale, vamos. así me lo... Vale, ¿qué protocolo, que era lo que te iba a preguntar antes, en plan de no puede entrar cualquiera ahí al laboratorio? ¿Qué protocolo se sigue, tanto de, pues, lo que dices un poco de checklist o como lo queráis llamar vosotros, de limpieza, de higiene, de mantenimiento en un laboratorio? Mira, dentro del laboratorio solo se puede entrar si estás identificado. No puede entrar cualquiera. Hay una puerta bloqueada, hay gente que lo tiene con contraseña. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos con una tarjeta, que si tu tarjeta no está validada, la puerta no se abre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí dentro también tienes los bancos con los embriones, con los óvulos de las pacientes, de las donantes, de los sémenes de los maridos, embriones evolucionando. Entonces allí no puede entrar cualquiera, ¿vale? Una vez estás identificado y entras, tienes que entrar de una determinada manera. No valen maquillajes, no valen colonias, Ah, no. no valen desodorantes fuertes, no valen. ¿Por qué? Porque todos esos, aunque cuando tú hueles algo, es que hay moléculas en el aire que se llaman volátiles. Estos volátiles se pueden introducir dentro del medio de cultivo cuando estás cultivando embriones. Y entonces lo que hacen es disrumpir el crecimiento de los embriones. No crecen bien porque se contamina, entre comillas, con ese tipo de volátiles. Entonces, dentro de esto no se puede entrar maquillado, ni con colonias, ni con cremas, nada. Porque ese ambiente que estás creando, como te comentaba antes, con las torres de filtración, con el aire filtrado, con la temperatura, lo que haces es que te lo cargas. ¿Y para qué lo haces? Lo haces para no contaminar los cultivos. Entonces, los biólogos nos duchamos por las noches, habitualmente. Nos ponemos nuestro desodorante, nuestra comida por las noches, para que cuando llegues al laboratorio al día siguiente hayan pasado 10, 12 horas y tú ya no estés emanando ese tipo de volátiles, por decirlo de alguna manera. Claro, por muy fuerte que sea un óvulo, que nos lo hemos imaginado ahí como el castillo de Alibaba, no deja de Ujú. ser algo muy frágil. Totalmente. Ten en cuenta que nosotros trabajamos en torno a 36 grados y medio. Si yo me voy a 38, el óvulo muere. Si yo bajo de 35, el óvulo muere. Solo en cuanto a temperatura. No te estoy hablando en cuanto a contaminaciones de medio por cualquier contaminación que se tenga o este tipo de volátiles que te digo que pueden disrumpir el crecimiento del embrión. El embrión empieza a crecer, empieza a ver algo en el medio que él no es capaz de asimilar, porque él en el medio lo que hace es coger nutrientes y desechar como si fuera una persona. Entonces, si hay algo en el medio que empieza a captarlo, puede llegar a fastidiar su metabolismo y el embrión se para, dice, hasta aquí he llegado, y se queda quieto. Entonces, por eso las condiciones con las que tienes que entrar son muy concretas.
y muy controladas. Luego, cuando estás allí dentro, pues nuestros checkpoints siempre son obsesión por los nombres, obsesión por las parejas. Yo siempre digo lo mismo, nuestro trabajo son, no es que estés 8 horas hiperconcentrado, pero tienes concentraciones máximas de 5 o 10 minutos en los que a mí, por ejemplo, muchas veces la gente me dice, que te estoy hablando. No Qué escucho. fuerte. No escucho. La concentración es máxima durante 5 o 10 minutos y paras porque has hecho un proceso. Estás haciendo no sé qué, no sé cuántos, llega el momento de hacer otro proceso y hacer lo mismo. Te focalizas y el resto del mundo desaparece. Teléfonos, ordenadores, gente a tu alrededor. Es Es un poco como, mindfulness, ¿eh? O sea, tú estás atención sí, plena. dejas de hablar, te concentras durante 5 o 10 minutos al máximo haciendo lo que estás haciendo y luego es como que vuelves a la vida. Ya estoy aquí otra Me vez. encanta. Ya he vuelto. Lo único que es un trabajo idóneo para desarrollar TOC. O sea, Sí, somos todos tenemos TOC. Todos tenemos TOC. Todos, todos, todos. No va a haber ningún embriólogo que no tenga su TOC. O sea, uno que compartimos todos es la obsesión. He comprobado 18 veces el nombre, no, voy a comprobarlo 19 veces. 19. Muy Yo soy un fanático de ese TOC, es mío. Todos lo tenemos, pero yo lo tengo, o sea, es que quieres luchar contra él, pero dices, pero si ya lo he visto, pero si ya me he cerciorado, pero dices, una vez más. No, no, también tengo muchos TOCs, o sea que yo creo que en bióloga estaría ya totalmente ida. Mira, te voy a preguntar, o sea, es una pregunta doble. ¿Cuáles son las técnicas más sencillas, o sea, las de llegar y venga, otro? Bueno, que no las hacéis así, ¿vale? Perdóname. Pero que sea súper sencilla, que digas, bueno, esto es muy fácil. Y, obviamente, ¿cuál es la más compleja? A ver, habitualmente las más fáciles son las técnicas que haces de diagnóstico. Vale. Es decir, por ejemplo, un señor te entrega una muestra y tienes que hacer un seminograma, ¿vale? Un seminograma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué volumen tiene ese señor, vamos a ver qué concentración de espermatozoides tiene, vamos a ver cómo se mueven y qué forma tienen. Eso es un seminograma básico. Es una prueba diagnóstica. La que tienes los espermatozoides, cuentas, uy, no veo que está bien, te preparas otra máquina, otra cámara de recuento, vuelves a contar, pues vale, me coincide con lo de antes, se mueven así, tiene esta morfología. Eso quizá es lo más sencillo que tienes que hacer. Lo que más se complica, pues cuando empieza la micromanipulación, por ejemplo, cuando tienes que biopsiar un embrión. Sabes que hay embriones en los que se les deja crecer hasta el estadio de blastocisto y por diferentes motivos, habitualmente por la edad del óvulo de la señora, pues lo que quieres hacer es estudiar cómo está ese embrión cromosómicamente, saber si tiene todos sus cromosomas. Yo siempre digo lo mismo, es un cariotipo que cuando los pacientes cuando empiezan se hacen un cariotipo, ¿no? Para saber cuál es su cariotipo. Pues es hacer el cariotipo al embrión. Vale, pues para hacer el cariotipo al embrión tienes que micromanipular, es decir, tienes que coger unas células, tienes que cortarlas con un láser, tienes que separar el embrión sin dañar obviamente el embrión, coger esas celulitas, meterlas dentro de un tubo y enviarlas a un laboratorio de genética para que las analice. Pues quizá esa micromanipulación es de lo más complejo que tenemos dentro del laboratorio. Pero a la vez, Sí. eso es complicado, sí, pero digamos que la práctica hace al maestro. Son procesos que están muy integrados dentro del laboratorio, que obviamente cuando manipulas el embrión puedes hacerle daño, pero es la mínima de las veces porque, digamos, es un proceso que está muy trabajado, muy estudiado lo has hecho muchas, muchas veces. Dentro de IMED Hospital, que vosotros sois Vita Medicina Reproductiva, pero estáis dentro de un gran hospital. Eso te permite también enviar a pacientes cuando hay algo complejo, de decir, oye, vamos a contar con un inmunólogo o vamos a contar con un nutricionista para que te acompañe en este proceso. Totalmente. Desde la también eres parte del equipo, obviamente también de... Totalmente. Estar dentro de, por ejemplo, unos hospitales como IMED, que unos hospitales, pues eso, que se centran mucho en la calidad de la experiencia del paciente dentro de los hospitales y se fija mucho en tener una tecnología muy avanzada, lo que te permite estar dentro de un hospital es lo que tú comentas. Necesitas que de cualquier disciplina de médica,
la tienes, pero no la tienes de que un paciente tenga que irse, volver, no, la tienes de que, como decíamos antes, lo coges con la mano, te lo llevas a la puerta del psicólogo, que es muy importante en nuestras disciplinas, llamas a la puerta, necesitaría que, y lo tienes ahí. Oye, necesito que me hagas una analítica más específica de tal. Le sacas sangre en ese momento, te la bajas al laboratorio y la tienes, Qué fuerte. ¿vale? Entonces, trabajar en un hospital como IMED, pues te permite eso, tener ese ambiente interdisciplinario necesario. Nunca ocurre nada en una punción. Creo que la incidencia es de un 1% de probabilidades de que pase algo en una punción, pero si llegado el caso pasara algo, tú tienes allí donde tú estás trabajando en quirófanos, están haciendo cualquier tipo de cirugía que te puedas imaginar. Necesitas un cirujano llegado al momento, cualquier cosa está allí a tu abasto en 3 minutos, 5 minutos. Y eso es algo que te permite estar dentro de uno de los hospitales, pues como los nuestros. Mira, por aquí te preguntan, ¿esa manipulación de la que haces referencia es el DGP? Sí, el DGP es el diagnóstico genético preimplantacional, ¿vale? Entonces, lo que yo hablo de la manipulación es la biopsia. Es el manipular ese embrión para poder obtener esas células que luego se llevan a analizar. Y eso es diagnosticar genéticamente el embrión antes de hacer la transferencia. Es, pues como comentaba antes, es hacer un cariotipo básicamente, o sea, para lo más fácil es hacer un cariotipo a un embrión. Y te diga, pues mira, de los 5 embriones que tienes, el 2 y el 4 no lo transfieras porque le faltan cromosomas, le sobran cromosomas, tal. Elige el 1, el 3 o el 5. Vale, Entonces, te quitan los 2 embriones que ya sabes que o te van a dar un aborto o no van a dar ni siquiera embarazo, con lo cual, ya, fuera. que no. A los pacientes te quiero hacer dos preguntas. ¿Qué retos tiene la reproducción asistida por delante dentro de tu campo? O sea, ¿qué es lo que viene por delante? Que Pues lo que hablábamos antes, el sí o sí. Tenemos que conseguir o acabar consiguiendo que sea sí o sí. Transferencia embarazo. ¿Vale? Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil porque nuestro campo, a ver, tiene 45 años, aún es muy joven, pero tenemos que trabajar para llegar a mejores tasas siempre. ¿Por dónde está yendo nuestro mundo mucho ahora? Está yendo mucho por la inmunología. Estamos viendo que obviamente conseguir un embarazo partiendo de la base de lo que es un embarazo, que es que cuando te constipas, es un cuerpo extraño que entra en tu cuerpo y tu cuerpo reacciona para defenderse de él. Un embarazo es lo mismo. Es un cuerpo extraño que entra dentro de una mujer y el cuerpo se tiene que defender. ¿Vale? Entonces ahí entra la inmunología. Es sorprendente cómo el cuerpo de una mujer permite que un embrión le invada. Entonces está súper modulado por la inmunología, con lo cual es un campo muy importante a trabajar y muy interesante. y muy interesante. Mira, La genética, obviamente también. La genética es conseguir saber más de los embriones para... Todo se basa en saber más para controlar más el ambiente. Hablamos de genética, hablamos de inmunología, hablamos de procesos tecnológicos que nos ayuden a discriminar mucho mejor los embriones durante su crecimiento o cuando hayan crecido, poder estudiar los medios en los que ha crecido el embrión para viendo cómo ha funcionado su metabolismo y viendo lo que ha dejado en ese medio, pues nos diga, oye, que este embrión su metabolismo está funcionando mal, que lo estás viendo que es muy bonito morfológicamente, pero no está funcionando bien, coge el de al lado. Entonces, hay muchas ramas que van intentando cada una acotar su sitio, pues para ver, cada vez que no sea finalmente, ay, qué bonito eres, como era antes, te cojo a ti. No, no, pues ahora puedo ver con un timelapse cómo ha crecido, puedo analizarte genéticamente, inmunológicamente puedo saber. Entonces es una suma de todos esos campos en los que se puede ir creciendo para poder ir aumentando esa tasa que te decía que en el mejor de los casos, cuando estás ante una donación de óvulos, tal, te puedes situar en un 65, un 70%, pues ir aumentándolo poquito a poquito, pero como decíamos al principio, no es fácil, hay que seguir investigando, hay que seguir creciendo y aprendiendo. mira, ahora voy a leer, os aviso, voy a leer las preguntas que me estáis haciendo, ¿de acuerdo? Un momento, que quiero hacer una pregunta. ¿A ti te da pistas el desarrollo de un embrión, no? De esta. Totalmente.
sea, tú ya dices, madre mía, a ver por dónde me va a salir. Ujú. Sí que te da pista. Ahora, digamos que cultivar embriones que no lleguen a que sea un cultivo largo, que es dejar crecer los embriones hasta día 5 días, 6 días, 7, y transferir antes, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que hacíamos era cultivar los embriones hasta día 2 o día 3 y los transferías 2, transferías 3, porque te lo permite la ley, porque ibas un poco perdido. Pero Ya, ahora, tanto los incubadores como los medios de cultivo te permiten llevar los embriones mucho más allá, hasta día 5, día 6 y día 7. ¿Qué pasa? Que lo que consigues es seleccionar mucho mejor esos embriones para realmente saber cuáles son los evolutivos y los que están evolucionando bien. Entonces, ya. es algo a lo que tienes que tender a irte, a simular, porque lo que te decía antes, los incubadores y los medios nos permiten simular mucho mejor cuál es el ambiente uterino y entonces lo que permite, lo que antes eran tener una señora 7 embriones muy bonitos en día 3, pues ahora se lo está convirtiendo en que realmente tiene 3 en día 5 que realmente merecen la pena. Oye, pues son igual 4 transferencias que le estás dando a esa señora. Entonces, ahora, con, por ejemplo, las técnicas de time-lapse, de ver cómo divide un embrión, pues llegas al final teniendo esos 3 mismos embriones en día 5, pero tú viendo la evolución dices, no, voy a por el 2, porque sé que evolutivamente su evolución ha sido mejor, ha ido más en tiempos, más cuadrado, con lo cual te ayuda a conseguir, si antes ibas a conseguir, digamos, el embarazo con 3 transferencias, porque igual es el número 2 lo alejabas para el último porque lo congelabas, transferías uno, ay no, descongelabas el 3, ay no, y finalmente descongelabas el 2 y la embarazabas, pues ahora lo que consigues es ser mucho más dirigido, ser mucho más eficiente. No significa que el 1 y el 3 no vayan a embarazar, pero significa que con el 1, con el 2, voy con todas. O sea, voy con la máxima certeza de que este es el mejor. Sí hay algo que no, o sea, lo que has dicho antes, eso que quede claro. Tú si ves que un embrión va a dar problemas, ya no lo transfieres. O sea, es en plan, tú puedes hablar con el paciente y decir, no, Eso ¿por es qué? una máxima en nuestros laboratorios. Si yo llego y no tengo embriones para transferir a la señora, voy y se lo digo. Muy Señora, bien, usted no tiene ningún embrión que haya llegado a blastocisto. No puedo hacerle transferencia porque sus embriones no son evolutivos. vale. O tengo un embrión que llega y no es de la mejor calidad posible, que igual yo le diría, mira señora, no se lo transfiera. Pero sí, en ese caso le voy a dar la opción. Mire, le ha llegado un blastocisto. No es un embrión de la mejor calidad posible. Pero si no le transfiero, sus opciones son cero. Vale, Si le transfiero este embrión, sus opciones son, en vez de un 60, es un pero 5%. hay, Es sí, un 3%. Vamos, sepa que luego pues tiene 10 días de espera de la beta, tal. Vamos y lo asumimos, vamos y lo asumimos, pues vamos con todo. He visto que ha ocurrido y ha habido éxito. pues Cuando tal, porque cuando tú tienes embriones de muy buena calidad, es muy bien, ¿sabes? O sea, sabes que tienes mejores opciones de conseguir implantación, pero aquellos de peor calidad no significa que no la tengan, sino que tienen menos. Entonces, en nuestra unidad, por ejemplo, embriones que no son viables o que pensamos que no van a ser capaces o de superar la congelación o de dar lugar a una implantación, no se congelan. pero me parece No, no. también es decir, vamos a poner si tú quieres, pero tenemos que saber qué posibilidades. No tienes muchas, pero bueno, también una vez que lo sabes dices, bueno, pues oye, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Mira, por aquí te preguntan, ¿hay riesgos al hacer DGP? Y pon luego, en cuanto a manipularlos. Claro. Si tú no tocas un embrión, tienes riesgos los justos. Pero cuando tú lo tocas o trabajas con él, empiezan los riesgos, porque lo estás manipulando. Pero es lo mismo que congelarlo. Cuando tú tienes un embrión, tienes 3 y, como decíamos antes, tienes uno muy bueno que van a transferir, los otros 2 los vas a congelar, la tasa de supervivencia de un embrión después de la vitrificación es un 98%. Pero hay un 2% que no. Puede ser por la manipulación, puede ser por los medios, puede ser por un millón de cosas, porque lo estás tocando, lo estás sometiendo a un estrés. Cuando haces la biopsia, lo mismo, lo estás manipulando, lo estás sometiendo a un estrés. Pero, dado el conocimiento y práctica que tenemos los embriólogos, digamos que el beneficio es mayor que el riesgo. Puede ser que le pase algo al embrión cuando lo manipulo, sí, puede ser que le pase algo al manipulo, pero pasa en muy pocas ocasiones y las ventajas que obtenemos de hacer un PGTA, que es un DGP, son infinitamente mayores. Entonces, compensa mucho el
someterte a un PGTA, siempre que tengas ciertas garantías y sea el tratamiento indicado para ti, que no hacértelo. Mira, Entonces, merece la pena el riesgo. Para mí, merece la pena si estás en esa disposición de que lo necesitas, someterte a esa técnica. para mí también. Pero esto es muy personal, pero para mí también. Mira, Vero te pregunta que nos hable de cómo se congelan los ovocitos para el futuro. Pues es una técnica que tendría que estar más en boga y se tendría que hablar mucho más. Pues sí. Porque uno de los principales problemas a los que tenemos hoy en día y la gente acude a nuestros centros, a los centros de reproducción asistida, es porque hoy en día con 40 años, salvo que lo hayas hecho muy mal, estamos todos estupendísimos y estamos todos súper bien. Pero nuestra biología... La naturaleza te dice que ella no entiende de que estés súper bien. Pero tu edad biológica te dice que no, que esa no es su edad correspondiente. Entonces, en torno a los 28, 30, antes de los 35 posiblemente o preferiblemente, se aconseja que si no tenemos pensado muy inmediato formar familia o tener descendencia, se aconseja o se debería aconsejar más que hay que congelar óvulos. Porque cambia mucho un óvulo de 30 a uno de 40. Muchísimo. Parece nada, pero muchísimo. Y de uno de 35 a uno de 38, lo mismo. Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es como un ciclo de reproducción asistida. Los doctores estimulan, en una punción se recogen esos óvulos, nosotros en el laboratorio legitamos todas las células que tienen alrededor para poder clasificar si son óvulos maduros que van a poder ser fecundados o no, y los que van a poder ser fecundados, que son maduros, se les vitrifica. Vitrificar es pasar de estado líquido a estado vítreo directamente. Pasan de estar a 37 grados a estar a menos 196 grados. Es una rampa de congelación de, creo que son menos 270.000 grados por segundo. ¿Qué haces? Lo que haces es prepones esos óvulos en unos medios que lo que van haciendo es deshidratarle y van sustituyendo ese agua por un crioprotector que le va a proteger para ese descenso tan rápido de temperatura. Entonces, es un proceso que se hace y lo que hace rápidamente es introducirlo en el nitrógeno. Durabilidad, en principio, si está sumergido en nitrógeno, para ese óvulo es como si se hubiera parado el tiempo. Nunca le va a pasar nada si siempre se mantiene, siempre está sumergido en nitrógeno. Puede pasar 2, 5, 10, 15 años, puede ocurrir, ¿vale? Puede mantenerse así. Y luego la descongelación es, llegado el momento que los queramos utilizar, haces el sentido inverso. Lo pasas del nitrógeno a una plaquita que está a 37 grados, cómo se calienta en una rampa de calentamiento rapidísima, y a partir de ahí lo coges, lo vuelves a hidratar para poder hacer la microinyección posterior de espermatozoides. A ver, esta pregunta que te la han hecho 3 millones de veces. ¿Cuánto sufre un gameto, un embrión, al estar vitrificado? ¿Y eso afecta en el futuro en tu salud como persona el haber tenido esta técnica? No. Vale. A ver, lo comentábamos antes. Un embrión es más fácil de congelar que un ovocito o un óvulo. ¿Por qué? Porque te lo comentaba antes. El óvulo es una célula muy grande. Ser una célula muy grande significa ser una célula que tiene mucha agua. Y el principal problema o daño que puede sufrir un óvulo es debido al agua. ¿Por qué? Porque cuando se congela se forman cristales. Si se forma un cristal, rompe la membrana y adiós célula. Entonces, la supervivencia de los ovocitos, así como la de los embriones, se sitúa en un 98%, porque son muchas células muy pequeñitas y se soporta mucho mejor, desciende. Un 85, un 90, ¿vale? Vamos a estar rondando un 92, vamos a estar rondando siempre por debajo de los embriones, ¿vale? Entonces, puedes tenerlo para mucho tiempo, pero el manejarlo y el vitrificarlo tiene un riesgo superior al de un embrión, pero simplemente por la naturaleza de la célula. Como hablábamos antes, al ser una célula mayor, más agua, más problemas para poder ser congelado. Mira, por aquí Mar te pregunta, ¿qué pasa con los embriones que no se implantan? Los embriones que no se transfieren o se congelan son descartados, porque son embriones que bien durante el cultivo se ha visto que no crecen, que están detenidos en su crecimiento, con lo cual no son embriones evolutivos y para qué los queremos, o embriones que su crecimiento no es bueno. Se dividen mal, se empiezan a degenerar sus células, con lo cual nos están mostrando también que son embriones que no son evolutivos, que no son los que queremos.
El cultivo largo, hasta día 5, día 6, hasta el blastocisto, realmente es una especie de selección natural. Vale. Yo parto de muchos óvulos fecundados y quiero que durante el crecimiento se vayan seleccionando únicamente los que realmente son evolutivos y viables, que son los que quiero utilizar. Los que no, que se vayan deteniendo por el camino, que vayan degenerando, que vayan haciendo lo que quiera. Pero yo quiero poder discriminar cuáles son realmente los buenos, porque son los que me van a servir realmente para hacer un embarazo. Los demás no me van a servir. Voy a abrir las preguntas que nos han llegado. Podéis seguir haciendo preguntas por aquí. Las que no nos dé tiempo, ya sabéis que los lives duran 1 hora, porque hay veces que si nos pasamos 1 minuto, Instagram nos lo borra. Así el señor Instagram. Pero mientras abro las preguntas, te voy a hacer una a ti. Y es, ¿qué sientes cuando ves a un bebé que ha evolucionado bajo tu vista de microscopio? A ver, es complicado de describir la sensación. Primero, te viene un poco a la mente, habitualmente, aunque parezca mentira, te viene un poco a la mente el ciclo o lo que han pasado los padres para poder llegar hasta ese momento. E incluso a ti, que lo has visto y que sabes cómo es todo el proceso, te parece un poco muy maravilloso el haber pasado de dos células separadas a una persona que en un futuro pues es como tú, es un ser humano vivito, coleando, con tus mismas emociones, con tus mismos desengaños, con tu mismo todo. Entonces es un poco increíble, pero a la vez es mucho orgullo. Pero ya te digo que el orgullo no llega tanto por ver al nene o a la nena, sino por verlos a ellos, por ver a los padres, porque realmente lo que ayudas realmente, a esa persona has ayudado a que esté aquí, pero a ellos les has ayudado a materializar algo que tenían mucho deseo de ser, que es ser padre, que es algo que es único, y realmente te emocionas más por verlos a ellos que ver No, a esa persona. anda, me dio unos problemas que dividiéndose ahí. Anda que no estaba yo preocupado por ti, que no te dividías bien. Sí, pero te vuelves a repetir un poco a ellos. Es decirles, joder, qué complicado me lo pusieron en el laboratorio, me cachis la mar, qué poquitos espermatozoides teníamos, o jolín, qué morfología tenían esos óvulos, que no era la más ideal, o cuando empezó a crecer en el incubador, que decías, madre mía, vamos a poder llegar a tener transferencia, no, van a crecer bien. Te focalizas, no sé por qué, yo me acabo focalizando un poquito más en ellos, porque cuando los ves a ellos es como algo como increíble, es un poco difícil de conectar, el embrión cuando tú lo ves o cuando se crea a cuando tienes a la persona, pero a ellos es como que has estado más con ellos, los has visto, has sufrido el ciclo y es como que te focalizas más en ellos que en el bebé. No, es que yo te lo digo como paciente, pasáis a ser parte de la familia un poco, ¿eh? Porque, a ver, hemos vivido con vosotros cosas muy heavy. Mira, por aquí dice, en proceso dice, más ganas si cabe de ir a transfer tras oír tus palabras. Pues ahora, Venga, ánimo, ánimo, a por la transfer. no sé cuántas preguntas me va a dar tiempo a hacer, yo creo que poquitas por el tiempo en el que estamos ya, pero las que no dé tiempo las vamos a remitir a Enrique y a Vita Medicina Reproductiva y os recuerdo, tienen primera visita gratuita. Aprovecharos de esto, por favor, pedid una cita informativa con ellos, valorad, que os expliquen cualquier duda que haya quedado pendiente, es que están para eso. Suena fatal siempre lo de aprovecharos de ellos, pero es que es así, aprovecharos de que ofrecen la primera visita gratuita, por Dios. Venga, esta consulta me la enviaron por privado porque es un poco larguita, ¿de acuerdo? Venga. Vamos allá. Buenas tardes. Mi consulta es sobre DGP. Lo hicimos a los 7 blastos que conseguimos y salieron 2 sanos. Calidad 4AA y 3AB. Y un mosaico. Calidad 4AA. Con un déficit del cromosoma 10, un 30%. Sigo, ¿eh? Sí. El primer sano que transferimos se perdió al descongelar y el segundo sano me provocó una mola. Esto nos ha creado mucha desconfianza y hemos buscado otras alternativas. La idea es estimular de nuevo. ¿Es posible que ocurra lo que ha ocurrido con 2 blastos sanos analizados por DGP? ¿Qué probabilidad puede haber? Con esto yo creo que termina ya. Sí, ¿qué probabilidad puede haber de transferir el mosaico y que vaya bien? Porque de momento lo descartamos por puro pánico. Lo usaríamos de no tener otra opción. Tengo 40 años. Mi marido 38. Mi antimuleriana es de 2,27. A ver,
el primer embrión que no sobrevivió, desgraciadamente, ese 4AA, seguramente es debido a que ese estrés al que se somete un embrión cuando se biopsia, se congela, se descongela, pues por lo que fuera, seguramente metabólicamente ese embrión no estaba en su mejor estado para sobrevivir a ese estrés. No suele ser lo habitual, ¿vale? Porque suelen ser embriones que, como el segundo, sobreviven sin ningún tipo de problemas. Pero puede ser que por lo que sea, por desgracia, ese embrión no fue bien. El Vale, segundo, conseguir una mola no tiene nada que ver que el PGTA fuera, que estuviera bien o no estuviera bien, que el DGP estuviera bien o no estuviera bien. Por diferentes motivos, cuando ese embrión ha implantado y ha empezado a crecer, lo que ha pasado es que el embrión como tal no se ha desarrollado. Puede ser por infinitos, por muchas diferencias, ¿vale? Pueden ser genéticas, pero ya no a nivel de cromosomas, que es lo que vemos cuando hacemos un DGP, sino porque genéticamente, a nivel de genes, que es un nivel muchísimo más pequeño, por lo que sea, ese embrión no ha podido desarrollarse bien. En cuanto al mosaicismo, el mosaicismo da mucho quebradero de cabeza y es algo a lo que cuando nosotros tenemos, tratamos de explicar bien a los pacientes, pero siempre se les tiene que indicar que pueden tener una consulta directamente con un genetista, ¿vale? Porque quizás es la persona más específica de que le puede hablar de ellos. Un mosaicismo del 30% del 10%. Si los compañeros lo han dado como mosaico transferible, es que es un mosaico que se puede transferir. No significa que vaya a tener ningún problema. ¿Sabe? Tenemos que saber lo que es un mosaico. Un mosaico es un embrión que tiene dos líneas celulares. Tiene una línea celular que en el 10 puede tener más o menos cromosomas. Es un mosaico, hay varias líneas celulares, hay un 70% que está bien. Bueno, el caso que casi todos, por no decir todos, los embriones que se traen, que se quedan, que se transfieren mosaico y conseguimos embarazo, acaban siendo personas totalmente normales, vale. incluso sin mosaicismo cuando ellos se hacen un cariotipo, que se corrige con el crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que estar preparados y que sí que tenemos que estar aconsejados genéticamente es que vamos a tener una mayor incidencia de no conseguir embarazo y vamos a tener una mayor incidencia de conseguir abortos, ¿vale? Entonces, para eso hay que estar informado y hay que saberlo. Me tienen que decir, oye, me están diciendo, me lo están clasificando como normal mosaico, ¿me lo transfiero o no me lo transfiero? Si los compañeros genetistas están diciendo que es un normal mosaico, adelante. Mi consejo es, adelante, transfiéretelo, pero tienes que ser capaz y tener asimilado de que tu tasa de implantación se va a ver reducida y que tienes más probabilidades de que si te quedas embarazada acabe en aborto. ¿Vale? Es algo que tú tienes que tener asumido. Una Porque, cosa, no nos puede olvidar, ¿eh? No se nos puede olvidar que no toda la responsabilidad está en los gametos. Es decir, que luego entra en juego el propio sistema reproductor, o sea, lo que sea el útero, las trompas, o sea, todo tiene que ver en que ese embarazo vaya hacia adelante, o que implante, o cualquier otra cosa. totalmente. Vamos por un lado creando el embrión y por otro lado los compañeros, los ginecólogos, los que van intentando crear el mejor ambiente posible dentro del útero. Con un crecimiento endometrial como toque, con una progesterona y con unos niveles de estradiol como toque. Es decir, como hablaba antes, intentamos conseguir el mejor embrión y dejarlo en el mejor ambiente posible para que facilitemos todo el proceso que tiene que darse para que se produzca un embarazo, que no es un proceso sencillo a nivel molecular, por decirlo de alguna manera, es un proceso bastante Y complicado. que bien me viene que digas esto, porque cuando en la gestión de expectativas que llevamos en reproducción asistida, ¿cuántas veces cuando debutamos pensamos que va a ser llegar y besar el santo y luego nos encontramos con un montón de problemas? Es decir, que no funciona la primera no significa que vaya a ir mal siempre, sino que a veces es lo más normal, ¿no? Por desgracia, como hablábamos antes, no es una transferencia de un embarazo. Vamos a tener, dependiendo de la pareja, más porcentaje de éxito o menos porcentaje de éxito. Pero, pero no hay que, lo decía antes, cuando tenemos un ciclo y tenemos una transferencia, si no va bien, tenemos que intentar sacar lo positivo de que no va bien. ¿Por qué no ha ido bien? Pues oye, vamos a ponernos a estudiar esto. Vamos a ponernos a estudiar otra cosa. Porque parecía que estaba todo bien, pero podemos indagar por aquí. O los doctores piensan que se puede indagar por allá. Habitualmente
nos ponemos en común en diferentes reuniones que se tienen con los ginecólogos, entre todo el equipo, ginecólogos, embriólogos, enfermeros, ponemos un poco en común los casos para llegado el momento de decir, oye, pues, ¿y por qué no probamos tal? ¿Por qué no probamos otra cosa? Realmente, hasta que no se ha hecho una persona, una transferencia, dos transferencias, quizá los ciclos son la mejor prueba diagnóstica que tenemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos los embriones, ya vemos los gametos, no solo los analizamos en una prueba diagnóstica, los tenemos allí, vemos cómo crecen. Entonces podemos inferir muchas explicaciones de muchas cosas de por qué no nos estamos quedando, esta pareja nos está quedando embarazada. Entonces, por no tener una transferencia y no quedarte a la primera, no tiremos la toalla, porque digamos que hay una tasa que se dice que es la tasa de embarazo por transfer y luego está la tasa acumulada, que es la tasa que se acumula del ciclo, cuando te has hecho una transferencia en fresco y dos de criotransferencias, porque tenías tres embriones, digamos. Entonces, la tasa acumulada siempre suele ser mayor que una tasa de embarazo por transferencia. Es un mensaje positivo dentro de que yo sé que os suena regulinchi, ¿vale? Digo de verdad, es un mensaje positivo y de realidad. Necesitamos. Así que han quedado varias preguntas pendientes, pero voy a hacer una cosa. Os las voy a enviar todas, ¿de acuerdo? Sin los nombres de los pacientes, porque eso sí que lo tenemos siempre muy, muy mirado por su privacidad. Claro. Y yo envío. Y si os parece, contestáis en vuestras redes sociales lo que os parezca bien. Para ver esas respuestas, podéis seguir desde aquí, desde ya mismo, Habita Medicina Reproductiva, porque por favor, os lo digo de verdad, qué pasada de equipo tienen, os lo digo, es una barbaridad. Entonces, dais aquí, clicáis, seguís Habita, además es nuestra manera de agradeceros que cedáis ese tiempo. Seguir y lo que os digo siempre, que así le damos una alegría al community manager que hay detrás, que mañana cuando abra la red social va a decir, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Espero tanto en el siguiente directo. Saluda a tus compañeros que son maravillosos y espero que te hayas sentido a gusto. Muchísimo. La verdad es que me lo has hecho muy fácil y nada, gracias por poder mostrarnos y por poder explicar un poquito a la gente lo que es nuestro mundo. Pues muchísimas gracias. Lo dicho, Vita Medicina Reproductiva, nuevo colaborador. Ya tenéis los descuentos para descargarlos en la página de Hello y vais a conocer a gente tan maja como esta. Un abrazo, Enrique, y también para tus... Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós.